Amén. Quiero comenzar en esta mañana predicando el tema Vence el miedo. Amén. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque si hay algo con lo que vamos a luchar tú y yo en todas nuestras vidas, hasta el día que el Señor venga, es contra el miedo. ¿Alguien aquí alguna vez no ha sentido temor? Yo creo que nadie, ¿no? Todos, desde que somos pequeños, empezamos a luchar con el temor. Y yo quiero explicarte algo importante. Hay un miedo que no es sano. Hay un temor que no es correcto. Y yo quiero explicarte porque muchas veces nos acostumbramos a vivir temerosos. Temerosos de qué va a decir la gente, temerosos de morirnos, temerosos de la enfermedad, temerosos de que nos vaya mal. Ni hemos comenzado algo, pero ya estamos pensando con miedo de que nos va a ir mal. ¿Cuántas veces no nos pasa eso, no? Que el miedo viene a querer arruinar todo aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y quiero comenzar explicándote de que el temor no es un sentimiento. Lo que tú sientes, eso es un espíritu. Quiero que me acompañes, por favor, con tu Biblia, si la tienes, y si no, permíteme que yo te lo pueda leer. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. El temor es un espíritu, no lo normalices. Amén. No normalicemos vivir en miedo. No normalicemos tomar decisiones por temor. No normalicemos el tomar acciones en nuestras vidas por miedo. Tristemente, mucha gente por miedo ha tomado decisiones terribles que han destruido sus familias. Hay padres que se van y por temor a que no haya dinero dejan a sus hijos solos. Y eso es peor porque vuelven y sus hijos podrán haber tenido un poco más de dinero, pero no tuvieron la crianza, la educación, la formación de sus padres y se perdieron. ¿Cuánta gente por miedo al qué dirán vive de apariencias? Vive aparentando lo que tiene, vive aparentando lo que no es. ¿Cuántas veces por miedo uno acepta hacer cosas malas en el trabajo? No, es que si no hago esto me van a botar. Es que si no hago esto me van a sacar de mi trabajo. ¿Cuánta gente por miedo a la escasez empieza a robar, empieza a hacer negocios ilícitos? ¿Cuántas mujeres por miedo se quedan al lado de un marido que las maltrata, que las golpea, que les genera violencia? Pero por miedo se quedan ahí porque creen que no van a poder salir adelante sin esa persona, porque tienen miedo a enfrentarse al mundo con sus hijos, aparentemente sola. Y el miedo lo que está produciendo es manipulación. Diga conmigo, el miedo produce manipulación. Tú tienes que tener cuidado de no temer a aquellas cosas que te puedan manipular. El único temor que tú y yo debemos tener en nuestro corazón es a Dios. La Biblia dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Pero cuando hablamos del temor a Dios no estamos hablando de tener un miedo irracional. Es de amarlo tanto, tanto, de no querer fallarle. Iglesia, ¿cuántas cosas, cuántas bendiciones nos hemos perdido por miedo? ¿A cuántos les ha llegado propuestas laborales buenas y dicen, no, es que tengo miedo? ¿A cuántas personas le ha llegado alguna propuesta fascinante, pero dicen, no, mejor no porque tengo miedo que me vaya mal? O sea, ni lo intentó. Y la Biblia dice que el temor es un espíritu. Dios dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hay gente que vive temerosa al futuro y por eso vive en brujerías, en hechicería, en lecturas de cartas. El temor al futuro los lleva a hacer pactos con el diablo, porque leer las cartas, el hacer esas brujerías,
¿Está dañando su vida? ¿Sí o no? Está dañando las vidas. Entonces es algo que nosotros tenemos que aprender a entender. Gente, escuche, que por temor a no quedarse sola, se mete con cualquier persona. Mírale al que está a tu lado y dígale que el temor no te lleve a tomar malas decisiones. Amén. Que el miedo no te lleve a tomar malas decisiones. Satanás quiere infundir miedo en las personas porque a través de ese medio sabe que puede manipular. Yo quiero contarte historias reales, bíblicas. Quiero que puedas ver lo que pasó en 1 Samuel 15:24. Saúl fue el primer rey que Dios levantó y Dios había diseñado un propósito hermoso para el pueblo de Israel y para este rey Saúl. Pero ¿sabe qué? Dios le había dicho, no se distraiga, Dios le había dicho de que para que tengan las victorias contra los otros pueblos en guerra, tenía que venir el profeta Samuel, presentar una ofrenda y cuando terminara de presentar esa ofrenda, recién ellos podían salir a la guerra, porque Dios era quien les iba a dar la victoria. ¿Cuántos lo creen? Entonces, dice la Biblia que en cierto momento estaba Saúl listo con todos los soldados para ir a pelear, pero no llegaba el profeta Samuel. Y por cuanto no llegaba, empezó a tener, ¿qué? Empezó a tener miedo. Y no solamente tuvo miedo él, sino que la gente que estaba a su alrededor, los soldados, vinieron y le dijeron, ya se están acercando nuestros enemigos. Entonces, ¿sabe qué hizo Saúl? Ese momento dijo, no voy a esperar al profeta Samuel, yo lo voy a hacer. Y él preparó la ofrenda, preparó el sacrificio para Dios y lo presentó. Y cuando estaba terminando de presentar el sacrificio a Dios, dice la palabra que llegó el profeta Samuel y le dijo, qué mal hiciste. Mire, leamos por favor todo lo que dice la palabra de Dios. Léalo fuerte, 2, 3. Ese fue el día donde Dios le quitó el reinado a Saúl. Dios a través del profeta le dijo, por haberme desobedecido, tu reinado será cortado. Por haber hecho las cosas a tu manera. ¿Y qué le dijo Saúl? Reconoció que había desobedecido. ¿Pero hizo algo malo? Aparentemente no. Pero desobedeció a Dios y dijo, mi pecado ha sido no obedecer a Dios. ¿Qué fue lo que lo impulsó a pecar? Vamos, iglesia, analicemos. ¿Qué fue lo que lo impulsó a pecar? ¿Cuántas veces tú y yo por miedo pecamos delante de Dios? ¿Cuántas veces nosotros por miedo desobedecemos a Dios? Me acuerdo cuando yo era pequeña, mi mamá venía a la iglesia y en cierto momento nosotros no teníamos barba. Creo que se entraron unos maleantes, algo así. Y mi mamá ya dijo, no voy a ir este domingo a la iglesia porque tengo miedo, que se entren otra vez. Y dice que le llamó una pastora acá y le dijo, Dios me dijo que le diga esto. Si Jehová no guarda tu casa, en vano vela la guardia. Hermana, véngase a buscar a Dios. Porque mi mamá, por miedo, ya estaba empezando a dejar de congregarse. Dijo, ya no voy a ir a la iglesia porque me da miedo que se entren a robar. ¿Y cuántas veces nosotros, por miedo, estamos desobedeciendo a Dios igual que Saúl? ¿No es cierto? No es que me da miedo ir a la oración, pues es de noche todavía. Y por miedo desobedecemos a Dios. Pero usted se va al centro y usted pilla borracho toda la madrugada, cero miedo. Usted no lo va a pillar al borracho mirando ahí para todo. Él está en su calle tranquilo, pero el cristiano tiene miedo de venir a orar. Y el miedo nos lleva a desobedecer a Dios
Y eso es algo que tú y yo no podemos permitir. ¿Cuántos dicen amén? No podés dejar que el miedo te lleve a desobedecer a Dios, porque es una jugada de Satanás, es una zancadilla de Satanás para que tú y yo caigamos. ¿Cuántas personas no pueden ser fiel con Dios con sus diezmos hasta ahora porque tienen miedo de que ese dinero no le alcance? Y por miedo a quedarse sin dinero, están dispuestos a robarle a Dios el diezmo que le pertenece. No es que tengo miedo que ese dinero en tus manos no va a solucionar nada, pero en las manos del Señor sí. Pero por miedo no estamos dando nuestros diezmos, por miedo no estamos dando nuestras ofrendas, porque tengo miedo de que no me alcance, tengo miedo de que no me dé para la luz, tengo miedo de que no me dé para mis 5 pollos que me como a la semana, tengo miedo que no me dé para ir al cine. Y por cosas así estamos dispuestos a desobedecer a Dios. ¿Cuánto por miedo han consumido bebidas alcohólicas porque le ofrece el jefe? No es que me ofreció, es que me dijo, es que tengo que ir. Mírele al que está a su lado y ayúdeme a predicar y dígale, no tomes decisiones con miedo. Amén. Porque es una estrategia de Satanás. Y la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Ese espíritu no puede estar sobre tu vida. Amén. El espíritu de temor no puede estar sobre nosotros porque somos hijos, somos hijas de Dios y somos hombres y mujeres valientes. Vamos a pelear contra el temor toda la vida. No es de que yo ya soy apóstol, yo ya soy profeta, yo ya soy salmista, yo ya llevo 30 años de cristiana y ya no lucho ya contra el miedo. Nada. Vamos a luchar. Pero mientras tú seas más fuerte en Dios, más rápido lo vas a vencer. Amén. La Biblia muestra de que en cierto momento David era un servidor tan excelente de que sus demás trabajadores le tuvieron envidia y buscaron cosas malas para hacerlo caer y no pillaron. Entonces dijeron, vamos a ir con su religión. Y así nos las hacen a los cristianos que trabajamos allá afuera, ¿no? No pillan algo malo, vamos a ir con su religión. Y hicieron que el rey firme un decreto para que durante un mes nadie pueda adorar a ningún otro Dios, solamente al rey. ¿Ah? Daniel. Y resulta de que Daniel se fue a su casa, abrió sus ventanas, se arrodilló y oró 3 veces al día. Entonces llegó el chisme hasta el rey. Y sabe que el rey, muy triste porque amaba a Daniel, tenía que cumplir. Y dice la Biblia que lo metieron a Daniel a la fosa de los leones. Pero este hombre no tuvo miedo. Diga conmigo, no tuvo miedo. No porque la prueba no sea grande, sino porque sabía quién estaba con él. Dice la Biblia que al otro día fue el rey y le dijo, Daniel, si realmente tu Dios es real, tienes que estar vivo. Y dice que le dijo, Señor, aquí estoy. Mi Dios me ha salvado. Yo puedo ver historias hermosas en la Biblia donde Dios nos influencia a que nosotros también venzamos el miedo, a que no es algo que nos puede controlar. Amén. Yo no sé qué circunstancia usted esté viviendo, pero sí sé de que el enemigo siempre va a querer meterte miedo. El que está enfermo va a tener miedo a morirse. El que está en escasez va a tener miedo a la miseria, a no tener nada, a perderlo todo. Quien está pasando un momento difícil en su familia tiene miedo a que el matrimonio se destruya, a que los hijos se vayan, porque Satanás quiere amedrentar a su iglesia, porque el mejor antídoto de la fe es el temor. El temor viene a bloquear la fe. Y tú y yo no podemos permitir eso. Tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres que viven por fe, que reaccionan por fe, que hablan por fe y que toman decisiones en fe. Amén.
Mire lo que pasó en otra historia de la Biblia que quiero relatarte. En su momento, Moisés había librado al pueblo de Israel y estaban en el desierto y ya iban a ir a la tierra prometida. ¿Y sabe qué dice? Que sacaron un espía de cada tribu. ¿Cuántos eran las tribus que tenía el pueblo de Israel? Bien, eran 12 tribus. Y sacaron a un representante de cada tribu. Y estos 12 representantes fueron a mirar la tierra prometida que Dios les había dicho que iban a conquistar, que iban a pelear y que se las iba a dar. Y volvieron, y de esos 12, 10 volvieron con miedo. 10 volvieron, y eso que volvieron con uno de los frutos que dice la Biblia que entre 2 personas llevaban un racimo de uva porque era tan grande. O sea, era una tierra donde sus frutos eran milagrosos, donde fluía leche y miel, donde había, o sea, realmente era la prosperidad de Dios sobre ellos. Pero volvieron 10 con miedo porque habían gigantes, pero hubieron 2. ¿Y quiénes fueron? Caleb y Josué. Y ellos, escuche, cuando dieron el informe, escuche esta, cuando dieron el informe, los que tenían miedo dijeron, no, esa tierra es fea. Miren lo que dice, leámoslo fuerte. Quiero que usted escuche lo que habla el temor. 2, 3. Oiga, dice, empezaron a desanimar a los demás. El espíritu de temor no solamente viene a querer atacarte a ti, sino a querer atacar a todos los que están a tu alrededor. Y tú tienes que saber reconocerlo. Y mire, después, en esta altura de la vida, el pueblo de Israel ya había sido librado de las lepras, porque vieron cómo los egipcios sufrían por las plagas, pero Dios los guardó a ellos. En esta parte de la historia ellos ya habían pasado por el mar abierto. En esta parte de la historia ellos comían maná del cielo, los guiaba una columna de fuego en la noche, los cubría una nube en el día. Ellos conocían a un Dios milagroso, pero vieron a unos gigantes y tuvieron miedo. ¿Y cómo se vieron ellos? Nosotros somos como grillos. Nosotros somos así. ¿Cuántas veces te has menospreciado por el espíritu de temor? ¿Cuántas veces has dejado que el enemigo te menosprecie y te haga verte lo que no sos? ¿Cuántas veces nos ha pasado de que el enemigo nos ha infundido miedo y nosotros hemos empezado a vernos chiquititos, insignificantes, insectos, dice ahí, ¿no? ¡Qué terrible! No dejes que Satanás te manipule. Iglesia, no dejes que el temor te infunda una percepción incorrecta de quién tú eres. Tú tienes que reconocer quién eres en Cristo Jesús, porque el valor nos lo da Dios. La fuerza nos los da Dios. ¿Y sabe qué? Esta gente desanimó a los demás y decía, no podemos vencer a gente tan poderosa. Pero eso habla el temor. ¿Quieres saber cómo habla la fe? Porque se reconoce fácilmente a alguien que tiene fe en cómo habla. Como tú hablas, habla de la fe que hay en tu corazón. Miren lo que dice en Números 14 de 30 al 33. Esta es la palabra que Dios dio para Caleb y esta es la palabra que Dios dio para Josué. Léala conmigo fuerte. 2, 3.
Amén. Las consecuencias de vivir en el temor siempre traerán desgracias. Si tú decides vivir alimentando el temor y no te llenas de fe y no te llenas de Dios, escuche, el temor te va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Y esas decisiones equivocadas pueden traer duras consecuencias. Te lo repito, si tú y yo, como hijos de Dios, no somos espiritualmente fuertes, no somos gente que se nutre de fe día a día, el espíritu de temor va a tener lugar en nosotros. Y ese espíritu de temor nos va a influenciar a desobedecer a Dios. Y cuando tú y yo desobedecemos a Dios por temor, las consecuencias van a ser terribles. ¿Cuál fue la consecuencia de Saúl? Se quedó sin reino. Y no solamente eso, sino que tristemente toda su generación fue maldecida. ¿Cuál fue la consecuencia de esta gente, de estos espías que tuvieron temor? Que Dios les dijo, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Voy a hacer, ¿sabe qué dijo este pueblo? Usted puede buscar estos versículos. Esta gente, cuando se enteró el informe de los espías, se enojaron tanto que dijeron, vamos a agarrar piedras y vamos a ir a apedrear a Moisés y volvamos a ser otra vez esclavos con nuestros hijos. El temor puede ser tan dañino que te puede volver al lugar de donde Dios te sacó. Tú y yo no podemos vivir con miedo, iglesia, porque el temor de esta gente hizo que no solamente ellos, sino que también su familia no sean parte de la tierra prometida. Pero sus hijos, los pequeñitos, ¿qué fue lo que dijo la palabra? Voy a esperar 40 años. Van a estar 40 años dando vuelta aquí hasta que todos ustedes mueran. Y los pequeños van a entrar, pero ustedes no. Dios se enojó. Porque Jesús ya murió en la cruz para que tú tengas vida. Jesús ya pagó el precio para que tú tengas victoria. No tienes por qué dudar. No tienes que dudar del poder de Dios. El miedo nos hace ver como grillos. El miedo es contagiosa, pero la fe también debe ser contagiosa. Debemos entender de que hay consecuencias cuando nosotros vivimos en el miedo, entonces hay que vencer el miedo. Amén. ¿Y cómo se vence el miedo? Con fe. Vamos, otra vez, ¿cómo se vence el miedo? Hace un tiempo atrás, en la pandemia, en el COVID, me recuerdo que me puse muy mal, me dolía todos mis pulmones, sentía que me arrancaban mis pulmones, me venían como unos ataques que me dejaban 5 minutos en la cama y mal. Y adivinen quién me tocó la puerta. El espíritu de temor. Porque no viene y te grita, el temor viene a susurrarte al oído. Y yo me recuerdo que el pastor me estaba llevando de emergencia y yo en mi mente dije, ¿y si por ahí tengo cáncer? ¿Y si por... Así de lejos llegué, hermano. Yo me fui lejos, porque así es el miedo. Y yo dije, ¿y si me viene cáncer? ¿Y si el COVID me mata? Claro, imagínense muriendo un montón de gente por el COVID. Y mi hija, todo yo pensé, mi testamento, mi cama, lo único. Oiga, y me acuerdo que subí al auto y dije, no, yo voy a vivir. Yo tengo muchas cosas que hacer para el Señor. Mi hija tiene que criarse con su madre. Yo tengo propósito, tengo llamado, así que yo voy a vivir. Y me fui todo el camino, yo voy a vivir, yo estoy sana en el nombre de Jesús. Y aquí me ven, sana, en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Pero ¿cuántas veces no nos pasa eso? De que pasamos una situación y ya nos desmoronamos. Dígale al que está a su lado, no te dejes manipular por el miedo. No te dejes manipular por el miedo. Amén. Te llaman en la madrugada. Hola. Ya usted juró que es una desgracia.
No te pueden llamar para saludarte a las 3 de la mañana. No te pueden llamar a orar por ti. Una llamada a las 3. ¿Qué pasó? ¿Quién se accidentó? ¿Dónde hay que ir? En la morgue. Ya nos armamos la película, ¿no? Te llama tu jefe a la oficina. Ya me va a despedir. Ya me va a despedir, ya. No por nada me dieron vacaciones. Te quería promover tu jefe. Pero nosotros el primer paso que damos, ¿cuál es? El miedo. Y nos lleva a pensar lo peor. Hoy las empresas lo entienden bien eso. Todo el tiempo las empresas, estamos mal, no hay plata, y vamos a reducir los sueldos, ya no se va a dar bono y la gente por miedo, ay sí, estamos mal, ¿no? Sí, no, ellos están ganando más que el año pasado, pero te llenan de miedo, entonces eso te hace quedarte ahí y aguantar el horario y aguantar que te quiten tu bono y aguantar que te maltraten y hacerte hacer trabajo de 2, 3 personas. ¿Por qué es su estrategia? Porque esa gente que tiene un mal corazón sabe que infundiendo miedo a la gente la puede esclavizar. El miedo esclaviza. Y Dios no nos ha dado espíritu de temor. ¿Cuántos creen esa palabra? Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía. Dios nos ha dado poder. Dios nos ha dado autoridad. Entonces tú no puedes vivir en temor. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y podemos ver muchísimas historias en la Biblia de gente que tuvo miedo y que las consecuencias de vivir en el camino del temor fueron desgracias, fueron tristes. Por temor, Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero yo también veo a un Sadrach, Mesach y Abednego de que estuvieron dispuestos a entrar a un horno de fuego con tal de obedecer a Dios. No se dejaron infundir por el miedo. No tomes decisiones por temor. Amén. Iglesia, yo siempre en consejerías, cuando alguien nos pregunta qué tengo que hacer, si lo estás haciendo por miedo al qué dirán, no lo hagas. Usted no puede tomar decisiones por un espíritu de temor. Amén. Usted tiene que tomar decisiones porque vive conforme a la palabra de Dios. Esa es la brújula de nuestras vidas. Yo decido qué hacer no por las circunstancias que estoy viviendo, sino por al Dios al cual yo sirvo y con el cual quiero estar eternamente. Ese es el camino de mi vida que yo he escogido en todas las circunstancias. Decide obedecer a Dios. No dejes que el espíritu de temor te manipule. Deja de vivir por miedo. Hay gente adulta que le tiene miedo a la oscuridad. ¿O no? No van al baño solos. No van al baño sola. Hay gente que le tiene miedo a dormir con las luces o apagadas. ¿Quién duerme en su cuarto con la luz prendida? Es que me gusta. ¿Quién va a querer dormir con la luz prendida? No se haga, hermano. ¿A quién le va a gustar tener su minisol ahí? Y esos son temores ilógicos en cierta forma, pero son formas de apresar de Satanás. Aprovecho que quizás no está en el tema, pero algo que abre las puertas al espíritu de temor es mirar películas de miedo. Usted no puede leer su Biblia para que Dios le hable y después estar mirando películas que son portales abiertos a Satanás, donde se ven demonios, donde se ve influencia, donde hacen rituales satánicos muchas veces, donde se realza la muerte. Eso no está bien. Amén. Lo segundo que quiero que usted pueda entender es que el temor es como un imán. Job, ¿cuántos se acuerdan la historia de Job? Un hombre que amó, un hombre temeroso a Dios, un hombre fiel a Dios, pero que pasó unas circunstancias duras. Dice la Biblia que en un día ese hombre perdió todos sus bienes. Imagínense, todos sus bienes. Luego vino otro trabajador a decirle que todos sus hijos habían muerto.
Imagínese esa desgracia, esa tristeza, esa impotencia. Y se enfermó de una enfermedad tan grave que él tenía que estar desnudo, sentado en cenizas. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Job, porque tenemos que entender esta palabra, que el temor es un imán. Dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Ahora léalo usted fuerte, 2, 3. El miedo funciona como un imán negativo. Lo que alimentas crece. Si alimentas el temor a la enfermedad o a la escasez, estás abriendo una puerta legal para que eso te alcance. Es por eso que usted no puede hacer las cosas por temor. Amén. Te lo vuelvo a repetir. Si alimentas el temor, estás abriendo una puerta legal para que eso te alcance. Usted conoce a esa gente que dice, ay, tengo miedo de chocarme, tengo miedo de chocarme. Adivine qué le va a pasar. Se va a chocar. Ay, tengo miedo a que me engañe, tengo miedo a que me la haga. Te la va a hacer. Tengo miedo de que me vaya mal este negocio. Ay, lo hago. Ay, tengo miedo. ¿Te va a ir mal? Porque alimentaste, creíste eso, pusiste tus convicciones en ese pensamiento negativo. Y dice la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero a veces nosotros inconscientemente tenemos la certeza de que nos va a ir mal. ¿Qué cosas te están llenando de miedo en este tiempo? ¿Qué es lo que anda pensando en tu cabeza? ¿Qué es lo que te hace sobrepensar las cosas? ¿Qué es lo que te desanima? ¿Qué es lo que te... ¿Sabe qué? El temor te absorbe la vida. El temor te absorbe la alegría. El temor te quita el gozo. El espíritu de temor es tan fastidioso que te acorta la visión. Y yo no sé con qué tú estás luchando. Pero yo quiero decirte de parte de Dios en esta mañana de que Dios quiere llenarte de fe. Hoy Dios quiere que tú salgas llena y lleno de fe. Porque la fe hace que lo imposible sea posible. Porque Dios no te creó para que tú vivas en desgracias, en tristezas. Dios no te creó para que tú vivas en derrota. Dios te creó para que tú vivas en victoria. Pero en la victoria que Él te quiere dar. Dios quiere darte victorias, pero con esa mentalidad manipulada por ese espíritu de temor no vas a llegar lejos. Amén. Punto número 3. Dios quiere que vivas en libertad. ¿Cuántos quieren ser libres en esta mañana de todo espíritu de temor? ¿Cuántos reconocemos aquí que hemos dado lugar al temor? Hemos dado lugar. En esta mañana no podemos salir iguales. Amén. Miren lo hermoso que Dios nos dice en Salmos 34:4. Leámoslo fuerte. 2, 3. Busqué al Señor. A ver, vamos. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de... Yo te felicito porque tú estás aquí buscando a Dios. Amén. Y el hecho de que tú estás aquí buscando a Dios, tú tienes acceso a que Dios te responda y te libre de todos tus temores. Y todos los días tenemos que buscar a Dios. Todos los días. Porque todos los días el temor viene a querer manipularnos. Yo no sé si es normal, pero cuando yo la tuve a mi hija, yo sentí que luché muchísimo más que en toda mi vida con el temor.
El temor a que alguien le pueda hacer algo, el temor a un accidente, el temor a que la roben, el temor a que tenga una enfermedad. Mire, y luché muchísimo con eso. Pero doy gloria a Dios porque Él supo ayudarnos y hasta el día de ahora seguimos nosotros creyendo que lo que Dios ha dicho sobre mi hija va por encima de todo lo que el enemigo quiera traer sobre nuestra mente. Tú tienes que pelear y tienes que reconocer que Dios te va a librar de todos. Amén. ¿Qué significa todos? Todos mis temores, todos los temores. Solamente Cristo Jesús nos puede hacer libre. Mamás, papás, no tengan temor por el futuro de sus hijos. Busquen a Dios. Esposos, no duden del propósito que Dios tiene para su matrimonio. No duden, no tengan miedo. No tengas miedo de la enfermedad. No tengas miedo de las situaciones que pasan allá afuera. Créele al Señor. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. Léalo fuerte. 2, 3. Me gusta mucho de que Dios conoce el corazón de sus hijos. Y Dios sabe de que muchas veces el temor va a querer venir a tocar nuestra puerta. Y Dios, ¿qué nos dice? No temas. Yo quiero que tú te tomes esta palabra de parte de Dios exclusivamente para ti. Hoy Dios te ha traído. Yo no sabía que tú ibas a venir, pero Dios sí sabía que tú ibas a venir. Y Dios en esta mañana te dice, no tengas miedo. Yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios no solamente quiere librarte del temor, sino que el amor del Padre te sostiene cuando crees que no tienes las fuerzas para enfrentarlo eso. El amor de Dios te levanta, el amor de Dios te va a ayudar a que tú puedas tener la victoria. Y no solamente el amor de Dios te ayuda a que no se cumpla lo que temías, sino que te ayuda a vencer. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. A Él debemos temerle. Tú tienes que vencer el temor y saber que Él te fortalecerá. Repite conmigo, Él me fortalecerá, Él me ayudará y Él me sostendrá. Dios no nos va a librar de pasar por situaciones duras, iglesia. Como hijos de Dios no estamos exentos de pasar por momentos difíciles, pero tú puedes tener la seguridad de que Dios estará contigo, de que Él no te dejará, Él no te desamparará, Él te guiará con la diestra de su justicia. Y si Dios está, puedes estar en paz. Si Dios está, puedes estar tranquilo. No importa que el mundo se abra en dos. Si Dios está ahí, estaremos bien. Eso fue lo que pasó David contra Goliat. Dice la Biblia de que este gigante había amedrentado a todos los soldados. Y los soldados allá un rinconcito. Y se mofaba Goliat cada cierto tiempo y venía y decía, a ver pues, y hacía sonar. A ver, ¿quién va a pelear conmigo? Y todos temerosos allá atrás. Pero hubo un chiquitito, pero hubo un hombre de oración, hubo un hombre de fe, que no basó su confianza en su altura, ni en su fuerza, ni en lo que tenía, ni en lo que sabía. Su confianza de David se basaba en que Dios estaba con él. La confianza que tú debes tener para creer de que las cosas van a salir bien es de que Dios esté contigo. Es por eso que tú te tienes que asegurar todos los días vivir en la voluntad de Dios. Amén. Porque Dios quiere ayudarte, Dios quiere bendecirte, pero debes levantarte en fe. Debes buscar a Dios todos los días.
Y escucha esto, y cuando Dios haya respondido tu oración, no seas malagradecido con el Señor y vuelvas al lugar de donde Él te sacó. Yo veo personas que tristemente vienen, buscan a Dios, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, y Dios lo hace. Se limpia las rodillas, se levanta y se va otra vez a vivir su mundo. Se va a vivir su vida. Eso no se hace con el Señor. Eso no es correcto. Eso no habla de un corazón sano. Dios no es nuestro juguete. A Dios hay que respetarlo, a Dios hay que amarlo, hay que ser agradecidos con Dios. Dios hizo esto por mí, ¿cómo no voy a seguir adorándole? Yo vine porque, qué sé yo, estaba con un problema, pero no voy a dejar de venir a orar porque yo ahora sé quién es mi Dios. El miedo se va cuando nuestro corazón se llena de fe. Y nuestro corazón se llena de fe cuando buscamos a Dios todos los días. Amén. ¿Cuántos años llevas haciendo tus devocionales ininterrumpidamente? Primer pregunta, mejor. ¿Cuántos años llevamos de cristiano? ¿Cuántos años llevas de cristiano de haber recibido a Jesús en tu corazón? ¿O de haberte bautizado? Desde esa fecha, ¿ya sos alguien disciplinado para buscar a Dios todos los días? ¿Cuántos años llevas haciendo tus devocionales sin fallarle un solo día a Dios? Seamos fieles a Dios. Él lo merece. Amén. Los más bendecidos somos nosotros. Lo que más disfrutamos somos nosotros. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Él no somos nada. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ponte de pie, por favor, y vamos a leer este último pasaje. Deuteronomio 31:8. Mira lo que dice. ¿Lo leemos fuerte? Fuerte, que se escuche en todo el barrio. 2, 3. El Señor mismo, ¿sabe qué? Dios es una persona importante. Dios es importante. Y yo me conformaría hasta que Él envía a sus ángeles para ayudarme. Pero hay una promesa hermosa que dice la Biblia. Él mismo. Diga conmigo, Él mismo. Él mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te desamparará. No temas ni te desanimes. Iglesia, que el espíritu de temor no te robe el ánimo. No te desanimes. Quizás estás pasando un momento difícil, pero eso no te va a durar toda la vida. Esta temporada va a pasar, pero lo que va a quedar es cómo enfrentaste esta carrera. Lo que va a quedar es cómo venciste. Dios nos dice en esta mañana, no temas ni te desanimes. No tengas temor. Quizás habías planificado tu año en base a miedo, ¿no? Yo conozco gente que dice, no, voy a hacer esto porque me da miedo. Y todo el tiempo la palabra miedo está en su boca. Deja de tener miedo. Confía en Dios. Dios va a hacer la obra. Dios nos lleva en esta mañana a analizar en qué área de nuestras vidas le hemos dado lugar al espíritu de temor. Y que en esta mañana podamos echarlo fuera de nuestras vidas. No es la circunstancia, es a quien estamos dando lugar. No es la circunstancia que estás viviendo lo que te está generando temor. Es lo que tú te estás alimentando. David pasó una situación dura. Sadrach, Mesach, Abednego pasaron situaciones terribles. Y mucha gente en la Biblia, Esther, Débora, pasaron cosas durísimas y vencieron el temor.
porque ellas y ellos buscaban a Dios, amaban a Dios, su esperanza estaba en Cristo Jesús. Y quiero terminar con esta palabra que la leí al principio y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor en su nombre. Y mire lo que dice el 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Levanta tus manos al cielo, iglesia, y dile al Señor que te haga libre de todo temor. Señor, te pedimos perdón porque muchas decisiones equivocadas hemos tomado por miedo. Por miedo hemos aguantado cosas que no debimos. Por miedo tomamos decisiones que no debimos. Señor, por miedo, Señor, te hemos desobedecido muchas veces. Y en esta mañana te pedimos perdón. Señor, no queremos caer en la ruina como cayó Saúl. No queremos, Señor, destruir ese plan hermoso que usted tiene sobre nuestras vidas. Como destruyeron, Señor, su ingreso. Señor, estos hombres que no creyeron en tu palabra, Señor, estos espías, Señor, le pedimos perdón. Perdónenos porque muchas veces el miedo nos lleva a hablar mal. El miedo nos lleva a hacer las cosas incorrectas. El miedo nos desanima, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana declaramos que la iglesia es libre de todo espíritu de temor. Y yo quiero que ahí con tus manos bien en alto y con toda la fe que tienes, que basta una oración para que Cristo Jesús nos haga libre, tú lo declares. En el nombre de Cristo Jesús, yo me declaro libre. En el nombre de Cristo Jesús, mi cuerpo, mi alma es libre. Todo espíritu de temor se va de mi vida. En el nombre de Jesús, no le tendré miedo a la muerte, no le tendré miedo a la enfermedad, no le tendré miedo a los problemas, no le tendré miedo a las situaciones difíciles, porque Jehová está conmigo. ¿Cuántos pueden declarar esta verdad? No tendré miedo al futuro, porque Dios está conmigo. Él me levanta. Él me restaura, Él hace su voluntad en mí. Y ahí con tus manos levantadas, dile: Señor, hoy te entrego mi corazón. Hoy pongo mi confianza en ti, Señor. Hoy pongo toda mi confianza en ti. A ti me rindo, Señor. Dile: Señor, te entrego todo. Aquellas áreas que estabas luchando con el miedo, entrégaselas al Señor. Ahí con tus propias palabras confiesa y dile: Señor, yo te entrego a mi hijo. Señor, yo te entrego a mi hija. Señor, yo te entrego mi matrimonio. Tu trabajo, ¿estás con miedo en el trabajo? Entrégaselo. Porque con trabajo o sin trabajo Dios te puede bendecir. Porque tú dependes de la bendición de Dios. Porque tú no dependes de un diagnóstico. Tú dependes de la palabra de Dios. Dependes de la palabra de Dios. Entrégale cada área de tu vida a Dios. Entrégale tu trabajo. Entrégale tu vida. Entrégale tus sentimientos. Vamos, iglesia, abre tus labios. Este es un tiempo especial en el que el Espíritu Santo de Dios puede ministrarte, puede liberarte. Y hoy declaramos, Señor, que somos una iglesia valiente, somos una iglesia de fe, somos una iglesia que cree por milagros, una iglesia que vive de gloria en gloria, una iglesia que vive de gloria en gloria. Levanta tus manos y dile: ya no soy esclavo del temor. Yo soy hija de Dios. Yo soy hijo de Dios.
El poder de Dios está sobre mi vida. Él está conmigo. Él no me ha abandonado. Él no me deja en soledad. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá y te ayudará. Gracias, Señor. Llena de tu presencia la iglesia, llena de paz y llena de fe. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.